todo aquel personal que está relacionado directamente con la elaboración del producto, ¿sí? Ese sería mano de obra directa. Se pueden identificar plenamente, intervienen totalmente en la transformación de los materiales en un producto terminado. Los costos indirectos de fabricación, o también se le llama costos fabriles, decimos que son de difícil. ¿Por qué? Pues porque no es tan simple distribuir este tipo de en cada producto que se elabora. Por ejemplo, si estamos hablando de los muebles de madera, pues sabemos identificar fácilmente la cantidad de madera que va a formar el mueble, sabemos identificar la cantidad de pintura que necesita un mueble. Por ejemplo, en el caso de los costos indirectos son de difícil asignación. Un ejemplo, por ejemplo, de costo indirecto es la corriente eléctrica que se utiliza para que funcione la maquinaria. Nosotros consumimos la corriente eléctrica y se paga el recibo al final del mes o de los dos. ¿Cómo le hacemos para distribuir cuál es la cantidad de energía o de cantidad de kilowatts hora que le corresponden, por ejemplo, a cada artículo? Entonces, ahí no es fácil distribuir, en este caso, la corriente eléctrica. Si estamos pagando mantenimiento para la maquinaria se le tiene que dar mantenimiento con cierta periodicidad para que funcione de una manera óptima. Entonces, como si pagamos, por ejemplo, 5,000 pesos cada bimestre para el mantenimiento de la maquinaria, como para saber de esos 5,000 pesos cuánto le corresponde al artículo. Entonces, los costos indirectos de fábrica son difícil asignación. No es fácil determinar qué cantidad le corresponde a cada artículo. Son de difícil identificación. ¿Por qué? Porque el costo indirecto, la materia prima la sabemos identificar porque son materiales, ¿sí? La mano de obra, pues también, porque es personal que está trabajando en el área de fábrica. En el caso de los costos indirectos es difícil identificar y también asignar o distribuir, ¿sí? Obviamente estos costos intervienen indirectamente para permitir el proceso de elaboración de los artículos y tienen una conveniencia práctica, es decir, si o no se absorben esos costos, pues simplemente no se pueden elaborar los artículos, ¿sí? Si yo no pago el recibo de luz, pues en la corriente eléctrica y no voy a poder funcionar en el área de fábrica. Si no le doy mantenimiento a la maquinaria, pues va a llegar un momento en que ya no va a funcionar adecuadamente, ¿sí? Si, si yo no absorbo esos costos, pues obviamente no se puede llevar a cabo lo que es la producción, ¿sí? Háblese de muebles, háblese de ropa, incluso, por ejemplo, estamos hablando de empresas que proporcionan servicios, en lugar de producción se le denomina servucón, porque no se producen artículos, sino que se ofrecen servicios. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que las empresas de servicios, como un hotel, como un hospital, tienen departamento de servucción y no de producción. Bueno, elementos del costo. Características, por ejemplo, aquí los materiales indirectos. Decimos que en el caso, por ejemplo, de los muebles sería el barniz, el pegamento, los remaches y los clavos, herramientas pequeñas, lubricantes, lija, ¿sí? Los materiales indirectos no son de fácil identificación y en muchas ocasiones o en muchos procesos los materiales indirectos pues son consumibles, ¿sí? Se consumen durante el proceso, por eso pues no es fácil identificarlos. La mano de obra indirecta, estamos hablando que los supervisores, los inspectores de calidad, los empleados de fábrica, todo el nivel operario, gerente de producción, personal de mantenimiento, todo aquel personal que esté trabajando en el área de fábrica o en el departamento de producción, pues es mano de obra indirecta, ¿sí? ¿Qué otro? Costo indirecto de fábrica, los alquileres,
Si rentamos, por ejemplo, maquinaria, si rentamos el espacio donde estamos fabricando los artículos, los seguros que se adquieren para la maquinaria, para los propios materiales, la depreciación de los equipos, el mantenimiento, reparaciones, servicios, como puede ser agua, luz, internet, que se utilizan en el área de fábrica, todo eso contabilizaría como costo indirecto, ¿sí? Bueno, si se fijan aquí viene más específicamente materia prima, que es aquel recurso material, ¿sí? Que se incorpora física o químicamente al producto elaborado. La materia prima consumida al elaborarse el producto, pues obviamente es lo que conocemos como materia prima. Mano de obra se refiere al esfuerzo ya sea físico, mental, intelectual, que obviamente se necesita para poder llevar a cabo el proceso productivo, ¿sí? Siempre que hablemos de mano de obra estamos hablando del personal, sueldos del personal. Siempre que hablemos de materia prima, pues son los recursos tangibles, los materiales, ¿sí? Mano de obra es el personal, son los salarios que se generan por todo el personal de la planta o del área de producción. Como habíamos mencionado ahorita al inicio de la clase, tanto la materia prima indirecta como la mano de obra indirecta se van a contabilizar o se van a registrar como cargos indirectos fabriles o cargos indirectos de fábrica o de fabricación. ¿Sí? Entonces, la mano de obra indirecta, bueno, aquí son funcionarios, empleados de oficina de la fábrica, ¿eh? Para que no se vaya a confundir que son las oficinas generales, no. Hay muchas empresas, hay muchas industrias que dentro de la fábrica tienen una secretaria, tienen empleados de oficina que obviamente ven la papelería o los documentos que se tienen que generar o que se tienen que manejar directamente ahí en el área de fábrica, ¿sí? La supervisión o la inspección, nosotros a veces en las fábricas tenemos vigilantes, esos también entrarían como mano de obra indirecta, ¿sí? El gerente sería un funcionario. Erogaciones indirectas fabriles. ¿Qué es una erogación? Es un desembolso, una salida de efectivo. Pues el alumbrado, todas las plantas necesitan luz artificial para poder funcionar. Eh, Obviamente la fuerza cuando se paga por combustible para que funcionen las máquinas, pues obviamente ahí también sería una erogación fabril. Calefacción, el mantenimiento, reparaciones, todo ese tipo de desembolsos o de gastos que se hacen ahí en la fábrica o en la planta, pues son erogaciones fabriles. La depreciación de los activos, la propia planta, la maquinaria, los equipos, los muebles de oficina que están ahí en el área de fábrica, amortización de los cargos fabriles, como los gastos de instalación. En muchas fábricas se invierte, por ejemplo, en gastos de instalación, en ductos de ventilación, en extractores, en cierto tipo de piso, no sé, diferentes instalaciones para que funcione de una manera óptima la planta. Los gastos preoperatorios, que son antes de iniciar, por ejemplo, si se va a instalar una nueva línea de producción. Hay ocasiones en que las industrias contratan personal para que instalen adecuadamente la maquinaria si va a estar fija y que hagan, por ejemplo, pruebas para que quede funcionando de manera óptima la maquinaria o el equipo. Esos serían gastos preoperatorios antes de que inicie operaciones esa línea de producción. Gastos de puesta en marcha, ¿sí? Cuando obviamente se tienen que hacer ensayos para ver con qué calidad salen los productos. Esos también pueden ser gastos de puesta en marcha. Aplicación de gastos fabriles, como pueden ser el consumo de papelería, que también, aunque sea el área de fábrica o de planta, también hay consumibles de escritorio, papelería, impresiones, ¿sí? Las aplicaciones de los seguros, bueno,
Todos estos que estamos mencionando aquí son cargos indirectos de fábrica, ¿sí? Entonces, repito, son 3 elementos del costo: materia prima, la mano de obra, los cargos indirectos fabriles. La materia prima indirecta y la mano de obra indirecta se registran contablemente como un cargo indirecto, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo identifiquemos desde ahorita, ¿sí? Bueno, fíjense bien. Aquí en la plataforma Moodle están habilitadas, creo que son 2 actividades, ¿sí? Que esta es la primera, son los elementos del costo. En los elementos del costo, pues ya sabemos lo que es la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos. Hay que poner el concepto de cada uno. De materia prima se divide en 2, directa e indirecta, como ya lo comentamos ahorita. Hay que poner el concepto de cada una, los aspectos que comprende y 5 ejemplos. ¿Sí? Lo mismo la mano de obra, es la directa, la indirecta, el concepto de cada una, los aspectos que comprende y 5 ejemplos. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí alguna duda? No, Inge. ¿No? Ok, bueno, vamos a... Inge, la Dígame. información tiene que ser así igual, como si fuera un mapa o... Un cuadro sinóptico lo puede hacer a manera continua. Si se le facilita más en cuadro sinóptico, Sí, lo puede así. hacer en cuadro sinóptico. Ok. Sí, ¿Sí? es que como yo lo hice la vez pasada, en así, como si fuera concepto de un glosario, y pues me lo calificó mal. Como glosario, ¿en cuál? Sí, por ejemplo, en conceptos de clasificación de costos. ¿En el cuadro sinóptico? Era igual que esta. Ajá. ¿Y por qué dice que por eso se lo califique mal? Pues no sé, por eso le pregunto, para, a lo mejor lo quería igual así en cuadro No, o sea, sinóptico. esto puede ser también así, redacción continua, no hay problema con que esté Glosado. la información completa. ¿Sí? Ok, bueno, está bien, gracias. Bueno, fíjense bien. Ya vimos lo que son los elementos de costo. Ahora vamos a ver el sistema de acumulación de costos o el ciclo de costos, ¿sí? ¿Cómo fluyen los costos o cómo se van acumulando los costos en un proceso industrial? Bueno, primero se lleva a cabo la etapa 1, que es el almacenamiento, ¿sí? Lo que es el almacenamiento de materia prima o de materiales empieza desde que se contactan a los proveedores, desde que llegan los materiales a la planta, desde que se contrata personal. ¿Por qué? Porque aquí en el almacenamiento no solamente es el costo de adquisición de los materiales. Nosotros sabemos que un aspecto es el costo de los materiales, pero los materiales no van a llegar solos a la planta. O sea, se tiene que pagar pues el transporte. En ocasiones hay que contratar este equipo para descargar, para acomodar los materiales. Si los materiales vienen a lo mejor desde el extranjero, incluso hasta se tienen que pagar seguros y aranceles para que entre la mercancía al país de forma legal. Entonces, de tal manera que cuando los materiales llegan a la planta y ya están almacenados en las bodegas, ya van a tener un costo diferente al costo de adquisición, ¿sí? El proveedor me vende los materiales a un costo, pero a lo mejor tengo que pagar el transporte, tengo que cubrir seguros, tengo que pagar impuestos, tengo a lo mejor incluso que rentar equipo o personal para que descargue y acomode la mercancía, depende también de los materiales de los que se trate, de tal forma que cuando ya el producto, bueno, los materiales están inventariados, están almacenados ahí en las bodegas de la planta, listos para utilizarse en el área productiva,
ya van a tener un costo diferente. Se tiene que acumular, se tienen que sumar todos esos diferentes costos, ¿sí? Bueno, entonces los materiales ya están listos para entrar al proceso productivo. Entonces hay personal que obviamente también se contrata para la descarga de los materiales, ¿sí? Para el acomodo. Una vez que los materiales ya están disponibles, entonces pasan al departamento de fábrica o al departamento de producción, ¿sí? Los materiales se empiezan a procesar a través de, obviamente, del personal que se contrató para la manipulación, para la transformación. Aquí en el área de fábrica también entran los diferentes costos indirectos, lo que es agua, servicios como luz, mantenimiento, todo lo que son los elementos del costo. Durante el procesamiento llegan los materiales con un costo, se le suma la mano de obra que va a transformar los materiales, se le suman todos los costos indirectos, de tal manera que los materiales se van a convertir en un producto terminado. Cuando salen los materiales como producto terminado, llevan un costo mayor. Ya no nada más llevan el costo de los materiales, llevan también el costo de la mano de obra y los costos indirectos de fábrica. De tal manera que cuando llegan al almacén de producto terminado, ya se le sumaron o se le agregaron los tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Y ya están disponibles para la venta a los clientes, ¿sí? Entonces se fijan, desde que se contacta a los proveedores, se trasladan los materiales, llegan, se acomoda el material en las bodegas, se van acumulando o se van sumando los costos. Entran al área productiva, se le van agregando otros costos, mano de obra, costos indirectos, hasta que se terminan de procesar. Una vez terminados, incluso hay algunas empresas que los almacenes de producto terminado no están ahí en la planta, sino que están a lo mejor en una ubicación geográfica diferente y se va a tener que transportar, se va a tener que contratar personal o destinar personal para esa labor y obviamente los costos se van incrementando. ¿Sí? Ok. Entonces, básicamente, como mencionamos ahorita, son tres etapas o tres fases del ciclo de los costos. El almacenamiento de la materia prima, lo que es el inventario de la materia prima, que conlleva o que involucra esta fase o esta etapa, pues el costo de compra de los materiales, todos aquellos gastos o desembolsos como es la inspección, recepción, almacenamiento, traslados, seguros, etcétera, etcétera. Luego la fase 2 o la etapa 2, que conforme avanzamos en el ciclo de costos, lógico, los costos se van a ir incrementando, van a ir sumando, ¿sí? En la fase 2 es el procesamiento de los materiales. Se hace inventario del producto en proceso. Por ejemplo, todos aquellos productos que no tienen una fabricación rápida, sino que es una fabricación pues, que tarda a lo mejor cierto periodo de tiempo, como pueden ser los vinos, las cervezas, que tienen que esperar un proceso de fermentación para poder procesarse adecuadamente. Entonces aquí se tienen que inventariar, se empiezan a procesar, se tienen que inventariar. Entonces aquí es el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y todos los costos indirectos que permiten pues ese proceso, ¿sí? La fase 3, producto terminado, almacenamiento del producto terminado, que aquí obviamente es el costo del producto terminado más todos los gastos o desembolsos que permiten inventariar, almacenar ese producto terminado para que esté disponible para la venta al cliente. ¿Sí? Bueno, son 4 cuentas las que nosotros vamos a utilizar básicamente para la contabilidad de costos, para llevar el control de los costos que se generan en la fabricación de cualquier artículo. Son 4. Almacén de materiales o almacén de materias primas o inventario de materias primas, almacén o inventario de producto terminado,
almacén o inventario de producto en proceso, y la cuenta de gastos de fabricación o costos indirectos de fábrica. ¿Sí? Esas 4 cuentas son las que vamos a manejar para acumular todo el ciclo de costos. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, nosotros vamos a hacer ejercicios un poquito más adelante para que ustedes se den cuenta cómo se va cargando y cómo se van acumulando costos. Lógicamente, vamos a manejar las cuentas T. A lo mejor ustedes ya habían escuchado hablar de las cuentas T, a lo mejor es la primera vez que escuchan hablar de la cuenta T. La cuenta T es este esquema que obviamente tiene una T, por eso se le llama así. Esta cuenta es muy utilizada en lo que es contabilidad de costos para registrar, pues obviamente, todas las pues todos los movimientos financieros que van relacionados con los costos de una producción, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer, pues primero, qué es una cuenta. ¿Qué es una cuenta? Pues son conceptos que se utilizan en las empresas para registrar las operaciones que ocurren en una empresa. En este caso, vamos a registrar pues todo lo relacionado con los costos de producción, materia prima, mano de obra, costos indirectos, producto proceso, producto terminado, todo lo relacionado con estos que acabamos de explicar hace un momento, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar las cuentas T. Les repito, aquí, este esquema de cuenta T, en la parte superior va a ir el nombre de la cuenta. Por ejemplo, bancos, proveedores, clientes, ¿sí? Almacén de materia prima. Aquí en la parte superior va el nombre de la cuenta. En el esquema de cuenta T vamos a tener 2 espacios, el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo se le conoce con el nombre de debe. El lado derecho se le conoce con el nombre de haber, ¿sí? Lado izquierdo debe, lado derecho haber. Ok, aquí, en el lado izquierdo, todos los registros, todas las cantidades que nosotros registremos del lado del debe, del lado izquierdo, se les denomina cargos o se les denomina débitos, ¿sí? Todos los registros que nosotros hagamos en el lado derecho de la cuenta, en el lado del haber, se le va a denominar abonos o créditos. ¿Sí? Ok. Generalmente, ¿en qué cuentas vamos a cargar? Generalmente, en los activos, en los gastos y en los costos. ¿Sí? Generalmente, ¿en qué vamos a registrar abonos? En los pasivos, en los patrimonios, que son los capitales, y en los ingresos. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros sumamos todos los cargos de una cuenta, vamos a tener el movimiento deudor. Cuando nosotros sumamos todos los abonos de una cuenta, obtenemos el movimiento acreedor. ¿Sí? Cuando tenemos movimiento deudor y acreedor, siempre se van a restar, va a haber una diferencia, el mayor con el menor, siempre, ¿sí? Sea mayor, se le resta el menor. Si el movimiento deudor es mayor, al hacer la resta vamos a tener un saldo deudor. Caso contrario, si el movimiento acreedor resulta que es la cantidad, entonces al hacer la diferencia vamos a tener un saldo acreedor. ¿Sí? Fíjense bien. Bueno, aquí tenemos nombre de la cuenta, debe, haber, cargar, abonar, debitar o acreditar, son sinónimos. Sumamos todos los cargos, es movimiento deudor. Sumamos todos los abonos, movimiento acreedor. Si el movimiento deudor es mayor, resulta un saldo deudor. Si el movimiento acreedor es mayor, hay un saldo acreedor. Vamos a verlo con cantidades. Por ejemplo, aquí, la cuenta de bancos. La cuenta de bancos
decimos que se cargan 100,000 pesos, luego 10,000, 56,000, 13,500. Todos estos son cargos. ¿Por qué? Porque están en la columna del debe, que es el lado izquierdo. Sumamos y el movimiento deudor es 179,500 pesos. El lado de derecho es el haber. Aquí tenemos dos abonos, un abono de 25,000 y el segundo también de 25,000. Sumamos los abonos y el resultado es movimiento acreedor. Hacemos la diferencia y resulta que va a haber un saldo deudor. ¿Por qué saldo deudor? Porque el movimiento deudor es mayor. ¿Sí? Aquí, caso contrario, cuenta de proveedores. Aquí en la cuenta de proveedores tenemos dos cargos por 10,000 y por 7,500. ¿Sí? Sumamos y tenemos un movimiento deudor, 17,000. Aquí en el lado del haber tenemos registrados tres abonos por 50,000, por 15,000 y por 11,000. Al sumar esos tres abonos, tenemos como resultado el movimiento acreedor. Hace diferencia y vamos a obtener el saldo. En este caso, el saldo es acreedor. ¿Sí? Bueno, ¿y qué tiene que ver que sea movimiento deudor, movimiento acreedor, saldo acreedor? Bueno, la naturaleza de las cuentas la tenemos aquí. Hay cuentas deudoras y hay cuentas acreedoras. Nosotros ya vimos las cuentas de balance y las cuentas de resultados. Todas esas cuentas se clasifican en deudoras y las acreedoras. Todas las cuentas deudoras van a tener estos movimientos. ¿Qué movimientos son? Las cuentas deudoras siempre van a iniciar con cargos, es decir, con registros en el lado izquierdo, siempre, sin excepción. Todas las cuentas deudoras van a aumentar con cargos, van a disminuir con abonos y el saldo siempre va a ser deudor. ¿Qué cuentas son de naturaleza deudora? Las cuentas de activo. ¿Se acuerdan cuál es el activo? Los bienes de la empresa, los derechos de la empresa. Caja, banco, almacén, todas las que vimos en el balance. ¿Sí? Y las de resultados, ¿cuáles de resultados? Las de costos y gastos. Gastos de administración, gastos de venta, costo de venta, gastos financieros. Estas cuentas ustedes ya saben cuáles son, ¿sí? A lo mejor no las tienen memorizadas, pero ya saben cuáles son las cuentas de activos, son las de bienes y derechos. Las de resultados son todas las de gasto. Todas esas cuentas van a tener estos principios, sin excepción. Las cuentas de activo y las de gastos y costos de resultados. Todas van a iniciar con cargos, aumentan con cargos, disminuyen con abonos y el saldo es deudor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, en la cuenta de bancos es una cuenta deudora. Nosotros vamos a cargar la cuenta de bancos, a lo mejor cuando hicimos la apertura de la cuenta, tuvimos que depositar 100,000. Cada cargo representa un aumento de la cuenta. Yo deposito 10,000, va aumentando el saldo en bancos. Acuérdense que las cuentas de activo son bienes. Si yo tengo más saldo en el banco, tengo más dinero, ¿sí? Ese es un bien a favor de la empresa. Decimos que las cuentas deudoras disminuyen con abonos. Por ejemplo, aquí dos abonos de 25,000. Quiere decir que nosotros retiramos de la cuenta de bancos estas cantidades. A lo mejor emitimos dos cheques, cada uno de 25,000. Cada abono representa disminución de esta cuenta. ¿Sí? El saldo, 129,500. El saldo de las cuentas de ahora siempre va a ser
deudor. ¿Qué representa estos 129,500? Pues que yo tengo esta cantidad de dinero en este banco. Yo no puedo decir que una cuenta deudora como bancos tenga saldo acreedor. ¿Por qué? Porque estos 129,500 no pueden ser del lado del haber, porque representarían que yo retiré 129,500. Por ejemplo, si invirtiéramos las cantidades, vamos a suponer que 179,500 van del lado del haber y los 50,000 van del lado del debe. Eso no puede ser en una cuenta deudora. ¿Por qué? Porque tú no podrías retirar 179,500 de una cuenta de cheques, por ejemplo, si nada más tenías 50,000. Eso sería ilógico, ¿sí? Entonces, el comportamiento de las cuentas deudoras es de esta forma, ¿sí? No sé si quedó claro. Sí, Inge. Sí, Ok, aquí en las cuentas acreedoras. ¿Cuáles son las cuentas acreedoras? Las de pasivo. Los pasivos que representan las deudas, las obligaciones de la empresa, ¿sí? los gastos. Entonces, aquí no, los gastos de resultados son deudoras. Aquí en las cuentas acreedoras son todas las de pasivos, son todas las deudas, todo lo que debemos. Las cuentas de capital y las de resultados son las de ingresos. Las de resultados son de ingresos, ¿sí? Estas cuentas van a tener un comportamiento totalmente opuesto a las deudoras, a las anteriores. Ingresos y aquí en resultados son de gastos, ¿sí? Bueno, las cuentas acreedoras se manejan totalmente de forma opuesta a las deudoras. Las deudoras dijimos que inician con cargos. Aquí no, aquí las acreedoras inician con abonos. Aumentan con abonos, disminuyen con cargos y el saldo es acreedor. Es totalmente lo opuesto a las cuentas deudoras, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta de proveedores es una cuenta de pasivo. ¿Qué me representan los proveedores? Las empresas a las que yo les debo por concepto de mercancía a crédito. Yo les compré materia prima, materiales, mercancía, pero siempre me dan crédito. Ese es un proveedor, es a la entidad o a la empresa que yo le debo por concepto de mercancía que le compré a crédito, ¿sí? Entonces, cada vez que yo compre, se va a abonar porque representa una deuda. Cada vez que yo abone, va a aumentar la deuda. Cada vez que yo cargue, va a disminuir la deuda, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que hay 50,000, un abono de 50,000, 15,000 y 11,000. Abono es registro en el lado derecho para que no lo relacionen con el abono, los pagos que yo doy a lo que debo. O sea, no tiene nada que ver eso, ¿eh? Aquí el abono es registro en el lado derecho de la cuenta, para que no se vayan a confundir y digan, es que si estoy abonando, debe de disminuir la deuda. No, aquí el significado contable de abono es registro en el lado derecho de la cuenta. Les repito, no tiene nada que ver con los pagos que se hacen comúnmente cuando tenemos una deuda. ¿Sí? Desde ahorita cambien el concepto bono porque contablemente no representa lo que en la vida cotidiana conocemos como abono. Porque Inge, si piensan o razonan, dígame. se podría decir que el inicio con abonos es lo que ingresa a la empresa. No sé si estoy. No, aquí inician con abonos, inician con un registro en el lado derecho. Cuando usted registra en el lado derecho en una cuenta acreedora, quiere decir que está iniciando un adeudo, está registrando un adeudo.
A ver, me queda menos de un minuto. Nos conectamos a la siguiente clase, por favor. No, hay otro. ¿Sí? Páselo, por favor.